Saludos y bienvenidos a este su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo Obispo Gelson y les invito a que me acompañen con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado Tentación en momentos frágiles. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 4 y los versículos 2 al 3, y a través de toda la programación estaremos utilizando la nueva versión internacional. Pero antes que todo, vamos a tener una breve oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos y te glorificamos. También, Señor, te pedimos perdón por todos y cada uno de nuestros pecados y te damos gracias por otro día más de vida que tú nos has concedido en tu inmenso amor y tu infinita misericordia. Te pedimos nuevamente y humildemente que hagas actos de presencia en medio nuestro a través de tu Santo Espíritu para que sea Él quien dirija esta programación, Señor, y que de esta manera tu palabra llegue a todos aquellos corazones para quienes tú la has predestinado ya. Y debes que tú seas enaltecido y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como les decía, hermanos, la reflexión de hoy lleva por título Tentación en momentos difíciles. Vamos rápidamente a nuestra lectura bíblica, la cual encontramos en el libro de Mateo, capítulo 4 y los versículos 2 al 3. Dice allí: Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Palabra de Dios. Las tentaciones llegan en momentos de debilidad, cuando nosotros estamos enfrentando situaciones bien difíciles, cuando nos llegan a nosotros en nuestras tribulaciones. Ese es el momento en que utiliza Satanás para venir a tentarnos. ¿Dónde, cuándo y cómo vino a tentar a Jesús? Cuando Jesús estaba en el desierto. ¿Qué pasaba en el desierto? Jesús, el hombre, se sentía solo, cansado, con hambre y estaba vulnerable como humano. Y esa fue la oportunidad que él vio para venir a tentarlo. Ahora, quiero que tengan esto en mente. Las tentaciones se enfocan en 4 áreas: en los deseos físicos tuyos y míos, en la manera en que nosotros vemos nuestras posesiones, en el poder, la ambición de poder que muchos de nosotros tenemos, y a través de nuestro orgullo. Esas 4 áreas son las que utiliza el enemigo para venir a tentarnos. Ahora, desde el punto de vista divino, la tentación constituye una prueba positiva que nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente y a fortalecer nuestra fe cuando salimos airosos de esas tentaciones, de esas pruebas. Pero a través del punto del diablo, las tentaciones implican una incitación al pecado, nada positivo. En el caso de Cristo, la tentación vino para probar tanto la soberanía de Cristo como tratar de averiguar cuál era el plan de Dios para la humanidad. Nos dice a nosotros en el libro de Mateo, capítulo 4 y el versículo 6, lo siguiente. Dice allí: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Aleluya. Estamos viendo, miren la tentación para averiguar quién era él, porque comienza diciendo: si eres el Hijo de Dios. Ve, él tenía una duda y entonces aprovecha la tentación de la debilidad que tiene Cristo, el hombre, para venir a tratar de averiguar si él era verdaderamente el Hijo de Dios y cuál era el plan que él traía como Hijo de Dios. Pero en el caso de nosotros, cuando él trae la tentación, la trae buscando a ver cuán fieles somos usted y yo a nuestro Señor. Eso es lo que está buscando. Si nosotros mostramos fidelidad, él se va a alejar. ¿Cómo nosotros mostramos la fidelidad? Cuando nosotros estamos totalmente en comunión con Dios, en obediencia a Dios, permitiendo que el Espíritu Santo continúe el proceso de transformación y continúe dirigiendo nuestra vida, y nosotros nos mantenemos en comunión con Él a través de la oración y leyendo la Escritura, y a la misma vez con nuestra fe vamos a ayudar a los necesitados. Cuando Él vea que tú estás en esa posición, Él se va a alejar por un tiempo. No quiere decir que tú estás firme, porque la palabra dice que el que esté firme, el que no caiga, ¿ves? Pero en ese momento en particular que tú te estás manteniendo y estás perseverando y estás luchando, Él sabe que tu fidelidad está en Cristo Jesús. Él se va a alejar, ¿ves? Pero si nosotros mostramos un momento de debilidad, entonces que Él va a entrar. Y ahí es donde posiblemente muchos de nosotros, pues, caigamos.
¿Por qué? Porque en los momentos de debilidad, cuando a nosotros nos vienen situaciones, nosotros tendemos a minimizar nuestra fe, tendemos a echarle culpas al Señor y tendemos a ponernos rebeldes contra el Señor por lo que sea que nos está pasando, porque no entendemos. Y como estamos buscando una excusa, estamos buscando una salida, comenzamos nosotros entonces a reclamarle a Dios. Y esos son los momentos que Él aprovecha para atraentarnos a nosotros. Mire lo que nos dice a nosotros en Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 8. Dice allí: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermano, el dominio propio, usted y yo nunca lo vamos a tener si no tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el que nos ayuda a nosotros a tener ese dominio propio y cuando venga las tentaciones decir no. Sin Él no podemos hacer nada. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo en alerta. ¿Y cómo estamos en alerta? Se lo acabo de decir hace unos segundos atrás, manteniendo una relación firme con el Señor a través de la oración y de la escritura. Acuérdense que hace unos días atrás yo les traje una reflexión con relación a Enoc y que nosotros debíamos seguir su ejemplo. ¿Y cuál era el ejemplo de Enoc? Que estaba todo el tiempo con el Señor, tenía fe y caminaba con Dios. Y así tenemos que estar usted y yo, teniendo fe y caminando con el Señor. Y más aún, y en mejor posición que Enoc, porque nosotros tenemos la Escritura, tenemos todo revelado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Nos dice también ahí en Primera de Pedro que el león anda rugiendo, buscando a quien devorar. En la selva, ¿a quién ataca el león? O por decir así, las leonas, porque en realidad son las que hacen el trabajo. Pero ¿a quién ataca? Ataca al animal que está solo, al animal que está enfermo, al animal que es más indefenso, al animal que es más pequeño y más débil. A ese es a quien él ataca. Pues de igual manera, en primera instancia, usted y yo estamos enfermos porque estamos enfermos por el pecado, ¿ves? Y nosotros nos encontramos solos e indefensos cuando nosotros nos alejamos del Señor, contrictamos el espíritu, ya no tenemos la defensa de Dios, porque nosotros hemos tomado la rienda de nuestra propia vida y no hay quien nos defienda. Nosotros nos quedamos abiertamente para que el enemigo venga con toda la gama de engaños que él tiene para tentarnos y posiblemente si nosotros no estamos arreguindados del Señor, como dicen muchos por ahí, vamos a caer en la tentación. ¿Ve? Por eso es que tenemos que estar alerta y listos con la armadura de nuestro Señor. Nos dice en Efesios capítulo 6, el versículo 13, lo siguiente. Dice allí: por lo tanto, pónganse en toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Palabra de Dios. Fíjense que Pablo está diciendo aquí, no está diciendo Pablo en ningún momento que nos revistamos de la armadura para ir a hacer guerra. Y eso lo escucho yo de muchos hermanos. Voy a hacerle guerra al Señor en oración porque me voy a revestir de la armadura, como dice Pablo. No, esto sucede porque en el antes las armaduras se utilizaban en la guerra. ¿Ve? Y lo usaban para defenderse. Pero aquí Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que nos revistamos de la armadura para resistir los embates del enemigo. Y resistir es para defendernos, no para ir a hacer guerra, porque ni usted ni yo tenemos la fuerza ni el poder para poder enfrentarnos a las antimanías de Satanás, porque vamos a caer en el pecado facilito, porque la carne de nosotros es débil. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder nosotros vencer y defendernos de las tentaciones cuando vengan. Pero en ningún momento Pablo nos está diciendo que nos revistamos de la armadura del Señor para ir a hacerle guerra al enemigo, porque nosotros no podemos ir a tentar ni a pelear con el enemigo. Y lamentablemente yo escucho muchos hermanos expresarse de esta manera y pues, ¿qué podemos hacer? Yo trato de ayudarlos y hacerle entender que eso no es lo que dice ahí, pero algunos pues una vez se meten algo por la cabeza, a veces es difícil uno poder llegarle a ellos, y si no permite que el Espíritu Santo le muestre la verdad de lo que está ahí escrito y el entendimiento, pues lamentablemente van a seguir pensando que la armadura es para tú ir a hacerle guerra a Dios, cuando que Pablo te está diciendo que es para que tú puedas resistir los embates de los ataques que trae el enemigo sobre nosotros. Así que nosotros debemos defendernos del enemigo en todo momento, cada vez que nos ataque, porque cuando nosotros nos defendemos con esa armadura, él se aleja. Cuando él vio que tú estás en fidelidad a Dios, él se aleja. Mira lo que nos dice Santiago capítulo 4, el versículo 13. Santiago mismo nos dice a nosotros: resistan al diablo y él huirá de ustedes. Alabado sea Dios. Entonces, si allá me está diciendo la palabra ya que Pedro, que yo tengo que resistirlo para que huya, ¿ve?
Y Pablo me está diciendo para que yo resista los ataques del enemigo, y acá me está diciendo resístelo con esa armadura para que huya. Entonces, ¿cómo él va a huir si yo estoy diciendo que me la puse para ir a pelear con él? Al contrario, él va a decir, pues vente, se va a subir las mangas y vamos a pelear a ver si es verdad que tú puedes contra mis tentaciones. No podemos, porque nosotros, Cristo dijo, nada podéis hacer sin mí. Nosotros necesitamos a Cristo, el poder del Espíritu Santo que a través de él vino sobre nosotros para poder nosotros revestirnos de esa armadura, mantenernos en alerta, estar en oración todo el tiempo firmes en la palabra de Cristo, para que cuando él venga nosotros podamos resistirlo y él huya. Pero no va a huir si tú te pones la armadura pensando en que tú puedes ir a ir a hacer guerra con él. Mire, la huida del enemigo cuando tú lo resistes con la armadura de Dios es tal que, mire, cada vez que cuando él vino a tentar las 3 ocasiones a Cristo, tuvo que huir. Porque no pudo con las contestaciones de Cristo, huyó. Cristo lo resistió. Cristo el humano, no Cristo la parte divina, el humano, porque si el divino hubiese estado allí en el desierto, entonces se daña el plan de salvación. Allí tenía que ir en ayuna un hombre que sintiera, que enfrentara los embates del cansancio, de la soledad, del frío, del miedo, del hambre. Tenía que ser así. Y esos fueron los momentos en que Satanás vino a atacarlo. Por eso es que le estoy diciendo que él viene en los momentos más vulnerables nuestros. Y sin embargo, Cristo lo resistió. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer usted y yo. Lo resistimos con la armadura del Señor a través del Espíritu Santo y con la palabra. Porque cada vez que él le citaba la palabra erróneamente y tergiversada a Cristo, Cristo se la ripostaba con la palabra exactamente como está. Entonces, eso significa que usted y yo tenemos que mantenernos en la palabra de Dios todos los días. Todos los días. Porque de qué forma nosotros vamos a entender la instrucción de Dios. Y fíjese que el enemigo, cuando Cristo le contestaba de la manera que le contestó, se alejó. Se alejó, lo dice la palabra. Vamos al libro de Lucas, capítulo 4 y el versículo 13. Dice allí: así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, fíjense, agotado todo lo que pudo haber hecho, lo dejó hasta otra oportunidad. Estamos viendo, él se alejó por un tiempo. ¿Ve? No es que se fue por completo y no se ve ir por completo de nuestras vidas, porque el trabajo de él es seguir trabajando para tentarnos. Eso es lo que va a hacer el enemigo. Pero aquí dice que luego del desierto, de que trató de tentar a Jesús, se alejó por un tiempo, porque todos sabemos que a través del ministerio de Jesús, él volvía con sus ataques de tentación y nos va a hacer a nosotros. Por un tiempo nos va a dejar, se va a alejar de nosotros. El Señor, a través del Espíritu Santo, nos va a dar la fortaleza y la victoria a través de esas tentaciones. Pero él va a volver. ¿Por qué? Porque tiene que seguir, ese es su trabajo. Mire, si el cristiano fuera tan insistente como es Satanás en buscar tentando a nosotros para ir a evangelizar, usted sabe cuánto se habría propagado el evangelio hoy día. Pero no, lamentablemente no lo somos. Así que, hermanos y hermanas, todos y cada uno de nosotros pasamos por diferentes tentaciones y ninguno estamos exentos de esas tentaciones. Uno más que otro, uno en una forma y uno de otra forma. Y le digo esto porque Satanás, por encima de Dios, conoce cuál es tu debilidad. Por eso es que la forma en que te tentó a ti no va a ser la forma en que me tentó a mí. Si Satanás sabe que tú eres una persona íntegra, que tú dices, yo me voy a cuidar de mi salud y tengo una condición de salud que se llama diabetes y no puedo comer dulce, pues Satanás conoce esa debilidad tuya y por ahí es que él se va a ir. Pero si tu debilidad no es el alcohol y tú nunca has tomado, él ni se va a molestar en eso, porque sabe que tu mente nunca va a estar puesta en el alcohol, va a estar puesta en el dulce. Y por ahí es que él entra, o él va a buscar en las áreas débiles que ya él conoce, tuya y mía, pero que de igual manera las conoce Dios, porque al Dios conocerla te está brindando el poder del Espíritu Santo para que, aleluya, sea él quien te dirija y pueda sobrellevar esa debilidad que tú vas a enfrentar todos los días hasta que Cristo venga a buscarnos. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 13. Dice allí: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Alabado sea Dios. Y fíjense, volvemos otra vez a escuchar la palabra resistir. No es ir a luchar. Estamos viendo, y mira cómo dice Pablo, todos enfrentamos tentaciones. No hay distinción de la tentación, porque la tentación es la misma para todo el mundo. Es en la forma en que viene la tentación. Y la tentación va a venir en el área de tu debilidad. Pero te está diciendo ahí que cuando tú te pones la armadura,
del Señor, tú la podrás resistir, Dios te va a dar la salida y vas a salir airoso y por ende vas a haber crecido espiritualmente y tu fe habrá aumentado. Estamos viendo, y esto es lo que Satanás quiere evitar en todo momento. Hermano, los momentos de tribulación van a llegar. No somos exentos, como les dije unos segundos atrás. Tenemos que estar preparados, pero como único vamos a estar preparados es si nosotros mantenemos una relación íntima y fuerte con el Señor a través de la oración y a través del estudio de su palabra y la obediencia. La fe siempre tiene que estar ahí por encima de todo, porque si no hay fe, ¿para qué nos movemos? No nos vamos a mover, porque no queremos, no hay fe. Pero cuando usted tiene fe y usted sabe que Dios le dijo a usted que le iba a enviar el Espíritu Santo como poder sobre usted, no sobre, porque ahora está en ti, porque ahora mora en ti y en mí, porque Pablo dijo que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces, si tenemos fe en que Dios prometió y nos iba a dar ese poder que nos iba a llevar a través de todas estas tentaciones, pues mire, no debe de haber ningún problema. ¿Ve? Y no debemos de dudar y no debemos coger rebeldía y echarle la culpa a Dios de las cosas que nos pasan. Pero lamentablemente nuestra condición débil en el pecado nos lleva a hacer eso. Es lamentable y Dios lo sabe. No le estoy diciendo esto para que lo cojan de excusa. Que Dios sabe que yo soy débil. No estoy diciendo eso. Jamás piensen eso. Lo que les estoy diciendo es que Dios sabe que somos débiles y por ende nos dio la fortaleza a través del Espíritu Santo. ¿Ve? Y nos dejó su palabra donde aprendemos ahí, como dice Pablo, a revestirnos de su armadura para poder resistir los embates del enemigo. Y una vez, nosotros lo resistimos, Él se va a alejar por un tiempo. Pero eso tú no lo vas a saber si no lees la Escritura, si no pones tu fe en Dios, si no oras. Estamos viendo. Todo esto cae juntos. ¿Ves? Todas estas piezas están cayendo en su lugar. La tentación viene cuando más débiles estamos nosotros y ese es el momento en que Él utiliza para venir a traerte una tentación de una forma que se va a ver bonita. En muchas ocasiones va a parecer que vienen hasta de Dios, que son bendiciones y la vas a agarrar. Pero si tú estás caminando con el Espíritu Santo, Él te va a dar el discernimiento y podrás ver si eso que tú estás viendo viene de parte de Dios o viene de parte del enemigo para hacerte caer. Nosotros, como un centinela, tenemos que estar alerta todo el tiempo ante las altimañas del enemigo y nosotros no podemos ignorarlas porque van a estar ahí. Y para poder hacer eso, como centinela, tenemos que revestirnos, y se lo voy a volver a repetir, con la armadura de Dios para resistir. Siempre piensen en eso, porque eso es lo que dice la palabra. No dice para ir a hacer guerra, para resistir. Y cuando tú lo resistes, acabamos de ver que la palabra nos dice que Él va a huir de nosotros. Aunque sea por un tiempo, va a volver, pero se va a ir. Y mediante la oración diaria y la lectura de la palabra, nosotros vamos a poder sobrellevar esas tentaciones. Así que mantengan su fe en acción para que cuando estos momentos lleguen, ustedes estén preparados en el Espíritu Santo para que puedan resistir. Porque si no confías en Dios y pierdes tu fe totalmente, entonces vas a sucumbir ante los ataques del enemigo. Que Dios me los continúe bendiciendo.